Hola, yo soy Marcel Aguilar, estudiante de Artes Dramáticas de la UCR, y hoy en el curso de Seminario de Teatro Clásico 2 vamos a hablar de Jean Racine. Jean Racine fue un dramaturgo del clasicismo francés que nació el 22 de diciembre de 1639 en Fère-de-Milon y falleció el 21 de abril de 1699 en París. Es considerado uno de los tres grandes dramaturgos del siglo XVII francés, junto a Corneille y Molière. Proveniente de una familia bastante modesta, quedó huérfano a los 3 años, por lo que fue recogido por sus abuelos. Ellos le confiaron su educación al convento jansenista de Port Royal. Esta era una doctrina purista que exageraba las ideas de San Agustín acerca de la influencia de la gracia divina para obrar el bien, con la eliminación de la libertad humana. Allí Jean recibió no solo una educación religiosa intensiva, sino también literaria gracias a las lecciones de griego y latín que le introdujeron a las obras de Eurípides, Sófocles y Esquilo. Desde corta edad, Racine trató de conciliar sus aspiraciones literarias con los deseos de su familia de seguir una carrera eclesiástica. Fue perseverante y comenzó escribiendo poesía, pero luego le atraían más las tragedias, lo que provocó una violenta ruptura con sus antiguos maestros que consideraban el teatro como un instrumento de corrupción de las costumbres. Después se fue a estudiar filosofía durante un año en Collège d'Arts en París. Luego comenzó a asociarse con los escritores y dramaturgos de su tiempo, incluidos Fontaine, Molière y Boileau. Apasionado del teatro y la poesía, escribió su primera oda en 1660 con motivo del matrimonio del rey Luis XIV. La ninfa de la seda. A pesar de que Racine iba escalando en posición, la familia no aprobaba la vida social del joven y decidió enviarlo a vivir con un tío canónigo en el Gard, una zona situada en el sur de Francia. Abandonando la educación eclesiástica y continuando con la poesía, Jean Racine acabó volviendo a París en 1663 y volvió a componer una oda dedicada al rey, que fue generosamente recompensada. Un año después escribió su primera obra teatral, La Tebaida, representada por nada más y nada menos que la compañía de Molière en el Palacio Royal. Su segunda obra fue Alejandro Magno, en 1665, la cual fue asignada inicialmente a la compañía de Molière, pero poco después fue designada a la compañía Hôtel de Bourgogne, quienes eran los rivales del dramaturgo, marcando también el final de la colaboración entre Racine y Molière. Entre todas estas tragedias inspiradas en la literatura griega, Racine también incursionó en la comedia en 1668 con su obra Los litigantes. La obra tuvo éxito y se representaba como una competencia seria de las comedias de Molière, pero esta fue la única obra más ligera del dramaturgo. No fue hasta 1667, con su obra Andromaque, que Racine experimentó un verdadero éxito con la compañía Hôtel de Bourgogne. Siendo esta su tercera tragedia, lo llevó a convertirse en un serio rival para el famoso y consagrado Pierre de Corneille. Después de este éxito, escribió Berenice en 1670, Ifigenie en 1674 y Fedra en 1677. Por otra parte, habiendo obtenido el favor de la corte con el sostén de la Madame de Montespan, amante del rey Sol, dejó de escribir tragedias para servir a Luis XIV como historiógrafo a instancias de Boileau. Se dice que para integrar mejor el séquito del rey, se casó con Catalina de Remanet, heredera de la burguesía ennoblecida, con la que tuvo 7 hijos. Uno de sus hijos fue Louis Racine, poeta importante de su época. Su trabajo como historiógrafo de Luis XIV y de su familia duró aproximadamente 12 años, pero de este trabajo solo queda una pequeña parte tras haberse quemado su mayoría en un incendio. Durante este periodo también se dedicó a escribir poesía religiosa y una historia de Port Royal, que no se publicó hasta 1767. Jean Racine reaprendió la pluma teatral a petición de Madame de Montaigu, quien era la pareja del rey. Así que en 1689 produjo Esther, una obra para niños, y luego Athalie, su última obra. Racine falleció el 21 de abril de 1699 por problemas en el hígado.
Por su deseo fue enterrado en Port Royal, pero 10 años más tarde, tras la destrucción de Port Royal por Luis XIV, sus cenizas fueron trasladadas a París a la iglesia de San Esteban del Monte. Cabe destacar la influencia que tuvo Jean Racine. Habiéndose convertido en uno de los dramaturgos favoritos de Luis XIV, rápidamente obtuvo honores, así que fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1672 y obtuvo un título nobiliario en 1674. Este es un título que da privilegio legal concedido desde la antigüedad que distingue a los miembros de la nobleza. Además, después de su muerte, el dramaturgo influyó a grandes autores franceses. Voltaire llamó a la obra Efigenia un ejemplo perfecto de la tragedia clásica, mientras que André Gide dijo que prefería a Jean Racine que a Shakespeare porque había alcanzado la perfección. La gran musicalidad de sus versos también habrá inspirado a los músicos. Gabriel Fauré compuso la Cantique de Jean Racine en 1865, musicalizando uno de sus poemas. Rivalidad con Pierre Corneille. Esta fue una rivalidad sobre sus talentos y méritos respectivos que dividió profundamente la opinión pública de la época. Se dice que Británica, una obra estrenada en 1669, fue considerada un ataque directo a Corneille, pues al parecer trataba de un tema familiar de ese autor. A pesar de su escaso éxito inicial, el apoyo del rey y de la corte suavizó las críticas y llevó a la obra a triunfar. Lo que diferenciaba a Racine era que este era un dramaturgo que se ponía en un lugar omnipresente en las pasiones amorosas y las tragedias que conllevaban sus obras. Mientras que Corneille interpretaba a héroes victoriosos, los personajes de Racine son extremadamente humanos y cuestionan a los espectadores sobre sus propias debilidades. Sí sigue la estructura rigurosa de las tragedias clásicas, pero el dramaturgo opta por simplificar la acción para centrarse en la psicología de los personajes, a menudo arrastrados por triángulos amorosos o amores imposibles. En una generalidad del estudio del movimiento literario de Jean Racine, él reinventa la tragedia clásica combinando el modelo ya establecido con la profundidad en el análisis psicológico. En efecto, la forma de la tragedia se respeta de la manera más fiel. Las 3 unidades de tiempo, lugar, acción, los 5 actos, los versos en alejandrino y todo lo que ya conocemos. Pero a esto se le suma la genialidad, que da lugar a situaciones de crisis llevadas a su clímax en un fatalismo e intensidad de sentimientos sin igual. Se rechaza el heroísmo de Corneille para dar paso a una pasión desgarradora, que crea personajes que son todo menos maniqueos, es decir, buenos o malos, tanto inocentes como culpables, honorables y detestables, es decir, seres humanos. La pasión es, sin embargo, empujada a la exageración con destinos lo más trágicos posibles, una lucha vana entre la sinrazón y el final a menudo fatal. Racine destacó en todas sus obras por la particularidad de la pasión del amor, los sentimientos intensos y a menudo crueles e inexorables. Como ya hemos hablado un poco sobre el abordaje de la teatralidad que tenía Jean Racine, el modelo de teatro clásico de su época se vuelve a los preceptos griegos dictados por Aristóteles, y esto es evidenciado en la obra del mismo autor. La tragedia refleja la vida dramática sofisticada de las clases altas de la sociedad, y la comedia era algo más relacionado a la clase baja. En este caso, Fedra habla de la clase alta. Tiene una estructura de 5 actos vinculados a las 3 unidades diseñadas por Aristóteles. En el espacio no hay una descripción del espacio por parte del autor como tal, pero se sabe que es desarrollada en la ciudad de Tresenia, en los espacios donde se desarrollaban los reyes, es decir, un palacio. En el tiempo vemos cómo se respeta la unidad de tiempo propuesta por Aristóteles y existe un orden cronológico. Personajes. El conflicto fundamental de la tragedia clásica francesa es el deber versus la pasión. Por eso veremos a todos los personajes moviéndose en esa premisa. Primero tenemos a Fedra, que es nuestro personaje principal, que es la reina, y ella la mueve la pasión por su hijo Hipólito, pero la frena el deber como esposa y reina. Hipólito es el hijo del rey, pero no es hijo de la reina. Lo mueve la pasión por Aricia y lo frena su deber político de relacionarse con ella. Él es hijo de una amazónica. Aricia es conocida como la enemiga del rey, pero en realidad fue sus familiares los que hicieron algo contra este reino, y la mueve la pasión por Hipólito y la frena el deber político de relacionarse con él. Teseo es el rey y lo mueve su pasión por los viajes y amores y lo frena tener que cumplir como rey.
Y un factor importante de las obras de esta época es que ya hay mayor influencia de los personajes que en la antigua Grecia se consideraban como secundarios. En este caso, Enone, que es la nodriza, y Teramenes, que era también como un empleado del rey que cuidaba a Hipólito, tienen gran influencia en su discurso y también tienen un aspecto moralista en lo que dicen. Por un lado, Enone se deja llevar demasiado por las pasiones y Teramenes demasiado por el deber. Contexto mitológico. Según la mitología griega, Teseo significa el que funda. Fue un rey de Atenas, hijo de Etra y Egeo, aunque según otra tradición, su padre fue Poseidón, el dios del mar. Fedra era una princesa cretense, hija de Minos y de Pasifae, hermana de Ariadna. Fue raptada por Teseo tras abandonar su hermana Ariadna para casarse con ella. Entre Teseo y Fedra tuvieron 2 hijos, Acamante y Demofonte. Hipólito fue un hijo de Teseo y la reina de las Amazonas, Antíope, que también se podría llamar Melanipa o Hipólita. Él era un gran amante de la caza y las artes violentas y veneraba a la diosa virgen de la caza Artemisa y detestaba a la diosa del amor Afrodita. Afrodita, en venganza, dispuso que su madrastra, Fedra, se enamorara locamente de él. Cuando Fedra se ofreció a su hijo, que en ese momento era Castro, él la despreció. Entonces Fedra se suicidó para salvar su honor, pero la nodriza de ella escribió en una tablilla que Hipólito había intentado violar a Fedra y la dejó junto al cadáver de ella. Cuando su padre volvió y vio lo ocurrido, clamó venganza a Poseidón, y el abuelo de Hipólito, que era Poseidón, respondió enviándole un monstruo marino mientras su nieto viajaba por la costa en su carro. Hipólito murió arrastrado por sus propios caballos que estaban asustados, y entonces Artemisa, que era la diosa venerada por Hipólito, rogó a Asclepio, dios de la medicina, resucitar al joven y fue transportado por su propia diosa a su santuario de Aricia, en Italia, y fue identificado como Virbio, compañero de la diosa. Una historia muy, muy preciosa. Bueno, vamos a disfrutarla porque vale la pena, la alegría de disfrutar una historia tan bien hecha como esta con unos actores impresionantes. Y a veces alguna lagrimita, algún pañuelito hay que tener cerquita para disfrutarla, claro que sí. Bueno, a verlo. En la primera escena vemos a Hipólito que está hablando con su confidente Terámenes. Hipólito le dice que tiene la intención de dejar la ciudad que lo vio nacer, Trecena, para huir con su amor Aricia. Lo que sucede es que Aricia es la heredera de un clan enemigo de Teseo, y esto podría generar conflicto con su padre. Desde ya se da a conocer que Teseo, el rey de Trecena, no está en la ciudad y ya lleva bastante tiempo fuera. Inclusive se dice que puede estar desaparecido. Después vemos a Fedra y Enone. Al inicio Fedra nada más está como lamentándose, llorando porque su esposo Teseo no está y sufre, y entonces Enone intenta consolarla y calmarla, pero después la conversación se va desarrollando y Fedra le confiesa a Enone que ella siente una gran pasión por su hijastro Hipólito. O sea, que en realidad está profundamente enamorada de él y que en realidad siente bastante vergüenza por dicho amor y hasta siente deseos de morir por lo impuro que es ese deseo. Después aparece Pánope, que es también como una sirvienta ahí de los reyes, y viene con la noticia de que Teseo ha muerto en una campaña lejana y que ahora el reino se disputa quién va a ser el rey, porque Fedra tiene un hijo que también podría ser el rey. Y el hecho es que Hipólito, como es hijo de una amazónica, como que a la gente no le llama eso tanto la atención de un rey. En cambio, el hijo de Fedra y Teseo es como más puro. Y bueno, entonces Fedra primero también tiene miedo de que la echen o que le hagan algo. Y Enone termina aconsejándola de que vaya con Hipólito y le confiese su amor y, o sea, se mande fearless en el asunto y que también le pida
protección para ella y para su otro hijo, que es muchísimo menor que Hipólito. En el segundo acto vemos a Aricia y a Ismene hablando. Entonces, primero Ismene le dice a Aricia que el rey ha muerto y que ahora ella es dueña de su destino, porque como Aricia es de una familia que eran enemigos del rey, como que estaba en una posición en la que el rey decidía qué iba a hacer de la vida de ella. Pero Aricia primero desconfía de que si el rey está muerto o no, y después le confiesa a su criada que está profundamente enamorada de Hipólito. En la siguiente escena vemos a Hipólito que llega y le da a Aricia la noticia de que el rey ha muerto y por ende le concede su libertad, o sea, le dice que se puede ir y que ya ella no es rehén de nadie. Y por último le confiesa sus sentimientos y le dice que está enamorado de ella. Pero cuando ya está como el momento así en el que se están declarando, llega Terámenes con la noticia de que la reina Fedra quiere ver a Hipólito y que es algo urgente. Entonces Aricia e Hipólito se despiden con ahí palabras súper amorosas y ya se empieza a ver que son correspondidos. Bueno, llega Fedra y se dirige a ver a Hipólito y todo esto por la presión de None. Primero le pide la protección para su hijo, ya que según ella muchos van a venir a atacarla por la muerte del rey, y también hablan un poco como del rencor que Hipólito le podría tener a Fedra por ser una madrastra, o sea, y ser el segundo matrimonio de Teseo. Hipólito le dice unas palabras muy interesantes que es como que una madre celosa de los derechos de su hijo perdona rara vez al hijo de otra esposa. Los recelos constantes son habituales frutos de una segunda nupcia. Ahí se empieza como a entender que Fedra tal vez era un poco cruel con Hipólito durante mucho tiempo, o sea, como fría. Y bueno, y Fedra y Hipólito empiezan a hablar hasta que Fedra le confiesa su amor. Hipólito se muestra completamente horrorizado, la rechaza y empieza a decirle que no la puede ver más a la cara. Él ni tan siquiera quiere verla a los ojos. Fedra se molesta en no ser correspondida y dice sentir culpa por sus sentimientos y hasta le dice que seguro Hipólito siempre la ha odiado. Y entonces ahí recae nuevamente en los deseos de morir ante tal dolor y le arrebata la espada. Eso es un dato importante. Pero Hipólito no hace absolutamente nada para recuperar su espada y al final Fedra se va ahí como llorando. Después queda Hipólito y Terámenes solos y Hipólito, bueno, está súper horrorizado por lo que sucedió. Y Terámenes le dice, si queréis partir, el navío está aparejado, pero Atenas, señor, se ha pronunciado ya. Sus jefes han reunido los votos de las tribus, vuestro hermano vence y el triunfo es de Fedra. Su hijo es el rey. Y entonces Hipólito, bueno, se molesta y empieza a creer que tal vez como que eso lo que le dijo Fedra, no sé, era como un plan para, no sé, tenerlo a favor o algo así. Y entonces Hipólito decide partir. En el tercer acto está Fedra y Enone. Y Fedra ahí se siente súper culpable por no tener el dominio de su lengua y siente tristeza por el rechazo de Hipólito y al mismo tiempo la insensibilidad de Hipólito ante su amor, y dice como que Hipólito nunca ha tenido sentimientos y nunca ha sentido amor por nadie. Y entonces Enone la incita a huir, pero Fedra se niega y manda a Enone a hablar con Hipólito para suavizar su reacción. O sea, Enone la incita a huir porque si se dan cuenta de lo que pasó y así con esa versión de la historia, pues Fedra quedaría súper mal. Y bueno, entonces Fedra se queda sola unos segundos, como ahí esperando a que Enone haga la vuelta, pero Enone vuelve rápidamente con la noticia de que Teseo está vivo y llegó a la ciudad. Y entonces Fedra, con miedo al rechazo de que Teseo sepa lo que ella hizo, que se fue que le declaró su amor a Hipólito, desea huir, pero Enone la aconseja y le dice, atreveos a acusarle primero de un crimen que él podría achacaros después. ¿Quién os desmentirá? Todo habla a su contra, su espada en vuestras manos, felizmente olvidada. Entonces ahí empieza como ponerse caliente el asunto. Teseo llega con alegría porque llega y ve a Fedra y todo, y en escena está Hipólito, está Enone, está Terémenes, y Fedra, en vez de recibirlo con felicidad, como que está súper misteriosa y le dice que no, que hay malas noticias, y entonces Teseo no entiende por qué
porque nadie lo recibe como con felicidad. Después Teseo le pregunta a Hipólito que por qué hay misterio, que qué quiere decir lo que dice Fedra, que por qué nadie le quiere responder sus preguntas, y Fedra se va. Queda Hipólito y Teseo juntos, y Teseo con tristeza le dice que todos esquivan sus abrazos y que necesita claridad de lo que está pasando, pero Hipólito no dice nada, se queda callado. Después está Hipólito con Terémenes y hablan de que no entienden las intenciones de Fedra y que no saben si ella planea decirle a Teseo lo que pasó o qué es lo que ella planea hacer, o sea, por qué de un solo le dijo a Teseo que algo estaba mal en vez de quedarse callada. Y hablan de que Hipólito lo que quiere es hablarle a Teseo de su amor con Aricia. En el cuarto acto está Teseo con Enone y Teseo le dice a Enone que no comprende qué es lo que está pasando. Y Enone le dice que Hipólito fue el que quiso lanzarse a un amor criminal hacia Fedra. O sea, en realidad no queda claro qué fue la acción. O sea, se sobreentiende que tal vez la quiso violar o la violó o la besó. O sea, eso no queda claro. Pero lo que sí queda claro es que Hipólito quiso lanzarse a ese amor. Entonces Teseo obviamente se escandaliza demasiado. Aparece Hipólito y Teseo está súper enojado y le reclama a Hipólito lo sucedido. Hipólito intenta mentir hablando de su austeridad, pero Teseo está muy seguro de lo que cree y entonces no lo escucha y nada más lo trata súper mal. Bueno, y aquí Hipólito lo que sí le dice es que ama a Aricia y entonces como que ese dato queda claro. Después Teseo se queda solo y estando ahí solo le desea lo peor a su hijo y le pide a Neptuno que utilice sus aguas para hacerle un mal a su hijo. O sea, como en un momento dice, un dios vengador que persigue, no puedes evitarlo. Entonces como que le manda una maldición a su hijo. Después vemos a Fedra súper arrepentida y está inclusive dispuesta a pedir clemencia por su hijastro y quizás confesar su falta. Teseo le dice que es demasiado tarde y que desea vengar su deshonra, pero además le cuenta que Hipólito se fue con Aricia o que Hipólito tiene cierta defensa de su amor hacia Aricia. Entonces Fedra como que lo iba a defender, pero al escuchar eso se queda callada y eso nos damos cuenta que es que se puso celosa. En el quinto acto, Fedra le cuenta a None el enamoramiento de los jóvenes, es decir, le cuenta que Hipólito está enamorado de Aricia y como está súper enojada, también le echa la culpa de todo lo sucedido a None por haber incitado su pasión en vez de ser una confidente con buenos consejos, digamos, y entonces la echa del lugar, le dice que ya no la quiere ver así con odio y con rencor. Después vemos a Hipólito con Aricia y Hipólito le promete a Aricia que se pueden casar fuera de la ciudad y que pueden huir juntos y vivir su amor sin miedo, pero cuando están a punto de quedar en algo se aproxima el rey. Entonces Aricia le dice a Hipólito que huya y que ella va a ver cómo alcanza sus pasos. Llega el rey y se queda hablando con Aricia y el asunto es que el rey Teseo tiene dudas acerca de la culpabilidad de su hijo. Entonces decide preguntarle a Aricia la verdad, pero ella no le cuenta nada porque respeta la decisión de Hipólito de quedarse callado, pero solo le dice que está equivocado, o sea que Hipólito no es un mal hijo, pero no le dice nada de lo de Fedra. Entonces Teseo como que ahora tiene más dudas aún y decide ir a hablar con Enone, pero llega Pánope, que era esta sirviente de los reyes, y le cuenta que Enone se suicidó. Y entonces Teseo se da cuenta que se equivocó, o sea, como que él siente que al Enone haberse suicidado es porque algo no estaba bien, o sea, porque cuando Enone le dijo lo del amor criminal de Hipólito hacia Fedra, quizás estuvo mintiendo y por eso se decidió matar. Entonces Teseo está ahí todo huevado y en eso llega Terámenes y Teseo le pregunta por su hijo, como que al darse cuenta lo de None, nada más quería hablar con el hijo, pero en eso Terámenes le dice que Hipólito está muerto. Y entonces Terámenes le empieza a relatar cómo fue que murió y fue
que se estrelló contra las rocas intentando huir de un monstruo marino. O sea, básicamente la maldición que Teseo le mandó se cumplió porque él hablaba a Neptuno de que las aguas del mar hicieran algo contra su hijo. Entonces, de ahí todo sata. Y entonces aparece Fedra y Teseo ya la odia demasiado, o sea, como que le muestra mucho rechazo, inclusive Terámenes le dice, ahí viene la asesina de tu hijo. Y cuando llega Fedra, lo que hace es confesarle a todo Teseo y decirle que ella ya ingirió un veneno y que se va a morir en pocos minutos, pero nada más le quiere confesar lo que sucedió y se desploma en la escena y Teseo, en intenciones de vengar el amor por su hijo, decide adoptar a Aricia. Es impresionante esta historia. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, y en la vida pasan cosas tristes. Sí, pero bueno, es así y uno trata de comprenderlas y yo lloro mucho con esta historia, con estos personajes tan queridos, ¿no? Toda la familia de Cell me produce una emoción, los padres, el hermano, bueno, ese núcleo familiar me produce una emoción muy, muy profunda. ¿Será que me hace acordar a mi casa, mi casa de la infancia? Sí. El conflicto fundamental de la tragedia en el clasicismo francés siempre se ve entre el deber o la razón oponiéndose a la pasión, y es así como se da en esta obra. El conflicto general es pasión versus deber. Por ejemplo, Fedra siente pasión por su hijastro, pero no le permite su deber como madrastra y como esposa del rey. Hipólito siente pasión por Aricia, pero su deber de no amarla porque no es digna se lo impide. Y Teseo siente pasión por sus viajes y sus amores, pero el deber de cumplir como rey le interpone esa pasión. En general, Teseo es el desencadenante de este conflicto, ya que al no cumplir con su deber, ni él cumple ni está para hacer cumplir a nadie. La falla como padre, esposo y rey ocasiona este gran desorden. Tema. El tema principal de la obra es la pasión, que es lo que moviliza a todos los personajes. También está el deber, el amor y odio, que es como lo que vive Fedra y también Teseo cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, la culpa de Fedra, de Enone, de Teseo también, el incesto, la mentira, la muerte familiar, que al final muere la mayoría de la familia, y la duda, que era lo que vivía mucho Teseo. Pero también Fedra de no saber si decir la verdad, pero también Hipólito de no saber si irse o no de este pueblo. Premisa. La premisa que siento que el autor tenía hacia esta obra es que si el monarca no cumple con su deber, todos los súbditos se libran a lo que les dicta su pasión. Más que todo habla del desorden político. Me parece interesante esta frase que dice Fedra, en la que habla de que ella no puede reinar ni someter a un estado a su ley si ella ni tan siquiera es dueña de sí misma. Es decir, ella no se puede gobernar y si ella no se sabe gobernar, no puede gobernar a un pueblo. Análisis semiótico y psicoanalítico. Bueno, el símbolo que elegí es la espada. La espada es el arma blanca de dos filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, punzante y con empuñadura. Es un símbolo del estado militar y de la virtud. Mi hipótesis es que la espada de Hipólito que toma Fedra simboliza la lengua, como un arma de doble filo, para afuera y para adentro. De hecho, me parece curioso que la espada simbolice la virtud y la lengua en sí también lo podría simbolizar. Es decir, la capacidad de habla de una persona puede simbolizar la virtud. Así la espada como la lengua puede dañar tanto al otro como al dueño. Hipólito deja que Fedra le quite la espada, no pone resistencia, tampoco busca recuperarla. Básicamente le permite a Fedra accionar con la espada, es decir, le permite a Fedra accionar con su lengua y decir lo que ella quiera de él
y él no se opone antes, o sea, no es, siento yo que no es rápido con la mente para prever ese tipo de cosas. Fedra ataca primero, toma la espada y habla primero. Enone también tira una mentira antes de que Hipólito diga lo que realmente pasó, y esa es la condena de todos los personajes. De hecho, hay un momento en que Fedra dice: no he sabido frenar mi lengua, que lo dice después de haber tomado la espada una vez que está con Enone. Si a un guerrero o el oponente le quita su espada, pues el guerrero queda indefenso y queda sin posibilidad de atacar de vuelta. Entonces la condena de Hipólito fue permitir que Fedra le quitara su espada y accionara primero con su lengua. Este sería mi trabajo sobre Jean Racine y su obra Fedra. Aquí les dejo mis referencias bibliográficas. Gracias y espero que lo hayan disfrutado.